Hola a todos y bienvenidos a este tercer vídeo del curso de Arduino. En este vídeo veremos los tipos de variables que podemos seleccionar, algunas funciones básicas y las estructuras de control más típicas. Empezando con un repaso del ejemplo visto en el vídeo anterior, quiero hacer algunas aclaraciones. Como vimos, un código de Arduino está basado en dos funciones principales: la función setup, que se ejecuta al inicio del programa, y la función loop, que se repite durante todo el programa. El void, que aparece delante de las funciones, simplemente indica pues, que estas funciones no tienen ninguna entrada y ninguna salida. Como veremos más adelante, se pueden crear funciones definidas por el usuario que sí que van a tener variables que van a recoger de otras funciones que nosotros les daremos y tendrán una salida que utilizaremos para cualquier fin. Por otra parte, también comenté que el LED que Arduino tiene integrado en la placa está conectado al pin 13 y dije que se podía cambiar y definirlo como el pin 13. Bueno, pues os quería comentar, pues que si quisieseis cambiarlo aquí para que fuese el pin 13, directamente poniendo aquí pin 13, pues sería totalmente compatible esta instrucción. También os comenté que si queremos hacer un comentario de más de una línea, es decir, de un texto, puede hacerse con barra asterisco, acabando con asterisco barra cuando queremos finalizar el comentario. Pero os encontraréis con que a veces hay comentarios de una sola línea y eso se hace poniendo dos barras. Bueno, pues una vez vistas estas aclaraciones, vamos a comenzar viendo los tipos de variable que podemos encontrar en un código de Arduino. Os presento aquí una serie de variables que no tienen por qué ser todas, de hecho hay alguna más, pero son las más utilizadas. Las variables, pues pueden ser de varios tipos. Pueden ser de tipo char, que se utilizan para almacenar caracteres. Pueden ser de tipo byte, tomando valores entre 0 y 255, de tipo entero, que ocupan 2 bytes, de tipo entero pero sin signo, que ocuparía pues 2 bytes, pero al no tener signo, pues se aumenta el número que podemos tomar en positivo. Pueden ser de tipo long, que ocuparían 4 bits, y también de tipo long pero sin signo, por lo que también aumentaríamos ese número en positivo. De tipo float, que serían números con coma flotante. De tipo double, que también almacena números decimales pero con 8 bytes. Y de tipo booleano, las de tipo bool, que solo pueden tomar dos valores, verdadero o falso, y se indicarán en el código con true o false. Si volvemos sobre el ejemplo anterior, pues podemos introducir alguna variable en este código. En este caso, lo más sencillo es incluir una variable de tipo entero. La nombramos como LED y le asignamos el valor 13. Entonces, esto es una variable que se llama LED y tiene el valor 13. Y lo que hacemos es que todas las funciones, todas las instrucciones que referenciaban al LED integrado en placa, ahora se van a referenciar a LED, que sería lo mismo que poner aquí un 13 en cada una de ellas. Por lo tanto, este código queda parametrizado con esa variable. Y si nosotros quisiésemos utilizar otro pin, pues cambiaríamos aquí el valor y no tendríamos que ir instrucción por instrucción cambiando el número. Por lo que es una forma clara de ver la utilidad que tiene la definición de variables, y más adelante pues en los diversos ejercicios que hagamos pues vamos a ver otras más utilidades. Como os pongo aquí, pues efectivamente el pin mode LED es lo mismo que poner aquí 13 porque LED tiene el valor de 13, y el digital write pues también sería lo mismo, quedando así todo parametrizado. Además, también hay que comentar que siempre que se define una variable hay que inicializarla en el setup. Es decir, si nosotros aquí decimos que el LED es el pin 13, ¿vale? O que hay una variable que LED es 13, aquí tenemos que definir siempre el pin. Es decir,
realmente no inicializamos las variables, inicializamos los pines. Es decir, si tenemos pines digitales, si nuestro código tiene pines digitales, hay que inicializarlos. Hay que decirle al Arduino si ese pin digital es una salida o es una entrada. No ocurriendo así con las analógicas, a no ser que estén definidas como variables digitales, en cuyo caso también habrá que inicializarlas. Y por último, pues también debemos hacer una aclaración en cuanto a la forma de definir las variables. Si nosotros definimos una variable en una zona que está fuera de una función, pues esa variable se va a definir de forma global y yo voy a poder utilizarla tanto en esta función como en esta, como en todas las que yo vaya creando. Y si yo defino esta variable dentro de una de las funciones, solamente se va a poder utilizar en esa función y no podré llamarla desde otra de las funciones. Hay que tener cuidado con esto y saber en qué parte del código estamos definiendo las variables, si como forma global o como forma local. Ahora os quiero comentar algunas de las funciones más comunes que se utilizan con Arduino, ¿vale? Hay muchas, pero las más comunes pues son estas que algunas de ellas ya hemos visto. Tenemos pin mode, que es la que utilizamos para definir si un pin actúa como salida o como entrada y como os decía, puede ser para pines digitales, siempre obligatorio, o para los pines analógicos si están actuando como digitales. Si están actuando como analógicos, no debemos definirlos. Digital write, que nos pondrá un valor alto o bajo en el pin que estemos definiendo. Digital read, que nos va a devolver un valor que será high o low, es decir, alto o bajo, dependiendo de lo que haya en esa entrada. 0 voltios será un valor bajo y 5 voltios será un valor alto. Aunque en posteriores vídeos más avanzados veremos que Arduino, es decir, el microcontrolador, tiene unos rangos en los que considera valor bajo o alto, dependiendo de una cierta diferencia de tensión. Es decir, no es 0 o 5, sino que hay un intervalo en el que considera alto o bajo. Después tenemos Analog Read, que nos va a devolver un valor entre 0 y 1023. Lo que hace es una división de los 5 voltios de entrada en 1024 divisiones y nos dará uno de esos valores, como veremos más adelante cuando os explique el conversor analógico digital. Y también tenemos la posibilidad de escribir en un pin analógico con Analog Write, un valor entre 0 y 255 que corresponde al duty cycle o ciclo de trabajo del PWM. Hay que decir que esta función de analog write no funciona en todos los pines, sino que solo funciona en los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 de la placa de Arduino Uno, que corresponden a los que están marcados con un símbolo al lado del número del pin en la foto adjunta que podemos ver aquí. Esto ya lo veremos en vídeos posteriores, lo que se puede llegar a conseguir con señales PWM. Veamos ahora tres de las estructuras de control más utilizadas en la programación de Arduino. La estructura if lo que va a hacer es ejecutar unas líneas de código o no en función de la condición marcada, ¿vale? Y luego lo que hará será, si tenemos un else, pues aplicar una segunda condición y luego, en este caso con otro else, sin tener un condicional, lo que va a hacer es el restante de posibilidades, pues ejecutar un último trozo de código. Aquí a la derecha os pongo cómo sería un ejemplo utilizando la estructura if. Por ejemplo, diríamos, si a es menor que 10, escribimos high en el pin 13, es decir, estaríamos encendiendo el LED. Pero imaginaos que a no es menor que 10, entonces tenemos todos los casos opuestos, es decir, a es igual a 10 o a es mayor que 10. Y podemos continuar la estructura diciendo, si no es menor que 10, pues si es igual a 10, escribe un valor low en el 13. Si teníamos el LED encendido, lo que va a hacer es apagarlo. Y luego ya nos quedarían los casos en los que ni a es menor que 10 ni a es igual a 10. Por lo tanto, la siguiente condición sería para todos los demás casos, para cuando a es mayor que 10,
lo que va a hacer es escribir high, esperar 100 milisegundos y escribir low. ¿Vale? Esto sería una estructura condicional que, si ahora lo veis un poco complejo, no os preocupéis, ya que bueno, lo iremos viendo en posteriores vídeos. Otra de las estructuras más utilizadas es la estructura while, que lo que hace es que mientras se da una condición determinada ejecuta un código y sigue ejecutándolo hasta que esta condición no se cumple. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos una función while, una estructura while, en la que mientras a sea menor que 10 se van a estar ejecutando estas líneas. Y he incluido una línea en la que a le vamos a sumar un 1, de forma que si a es menor que 10, por ejemplo, imaginaos que es 5, pues le vamos a sumar un 1 cada vez que ejecutemos estas líneas, de forma que pasará a ser 6, ejecutará esto, pasará a ser 7, volverá a ejecutar, y así hasta que a llegue a ser 10, por lo que esta condición no se cumplirá y se saldrá del bucle. Y esto mismo se puede hacer de forma similar con la estructura for, que se define con una inicialización, una condición y un incremento. Aquí lo que hacemos es definir una variable entera i que tiene valor 0 y una condición que es que se ejecuten estas líneas mientras i sea menor que 10, sumando en cada ejecución un 1 a la variable i. ¿Vale? Poner i más 1, i igual a i más 1 sería lo mismo que poner i más más. De forma que esto se va a ir ejecutando, pero en este caso ya no hace falta poner i es igual a i más 1 ni i más más aquí dentro, ya que el bucle for nos lo está incrementando en cada uno de los casos. Y por último, quería dejaros en la descripción del vídeo una hoja que es muy útil, que recoge todo lo que hemos visto en este vídeo y también añade muchas funciones que iremos viendo a lo largo del curso. Por lo que no dudéis en descargarla y tenerla a buen recaudo, ya que bueno, es una hoja muy útil y nos sacará de más de un apuro cuando tengamos alguna duda con las funciones a utilizar.